Tienes de 1 metro a 1,5 metros de una tela ligera con un estampado hermoso que no te hayas atrevido a cortar porque no quieres desperdiciar ni 1 centímetro de tanta belleza en un proyecto que no sabes si te va a gustar. Este tutorial es para ti. Soy Damar de Mar Studio y hoy vamos a hacer un básico de verano, imprescindible, una túnica mínimo desperdicio. Lo que más me gusta de este proyecto es que solo le vamos a hacer un corte, lo que significaría que en un futuro, cuando nos cansemos de utilizarla, será más fácil hacerla upcycling porque tenemos la mayor cantidad de material disponible para jugar. Y probablemente lo hagamos el año que viene. Me parece un buen plan, me lo anoto. En fin, ¿estás lista? ¡Manos a la obra! Yo voy a estar trabajando con este rayón. Es de 1,5 metros de ancho por 1 metro de largo. Las medidas dependen de tu gusto y tus necesidades, de qué tan ancho lo quieras y qué tan largo lo quieras. Y de materiales, pues recomiendo una tela ligera porque estamos haciendo una túnica para el verano, pero no quiero limitarte, utiliza lo que tengas a tu disposición. Yo la he hecho solamente con chifón, la hice una vez, me encanta cómo queda, es un poco más de trabajo, pero queda muy bonita. Y también la he hecho con rayón varias veces, me encanta cómo queda con rayón. En fin, vamos a empezar doblando nuestro material por la mitad, por el lado más largo y manteniendo el derecho de la tela hacia arriba. Y lo vamos a doblar otra vez. Este doblez que está aquí, esta esquina que está aquí, este va a ser nuestro cuello. Y de ahí vamos a marcar 2 centímetros hacia abajo y 6 centímetros hacia un lado. Y vamos a cortar como curviado, uniendo esos dos puntos. Sin miedo. Ahora voy a marcar con alfileres todo este doblez del medio en una sola capa de tela. Este doblez me está marcando lo que es la mitad de mi tela y es lo que necesito saber. Ok, ahora voy a abrir nuevamente mi túnica con la marca que hice hacia arriba. Desde la esquina del cuello hacia adentro voy a marcar 1/4 de contorno de busto más unos 5 centímetros. Esto es un aproximado, puede variar, lo pueden hacer más ancho, más angosto, como quieran. Igual eso lo vamos a poder cambiar más adelante. A partir de ese punto van a bajar el alto de sisa más unos 10 centímetros. Y a partir de ahí vamos a hacer una costura recta hasta abajo, sin llegar hasta el extremo. Voy a colocar alfileres para marcar esta costura. Puede ser de unos 25 centímetros de largo, 20 centímetros de largo, dependiendo también de qué tan larga es su túnica. Ok, vamos a repetir este proceso del otro lado. Ahora, en la línea que marqué del medio, en la que marqué con alfileres, voy a cortar en una sola capa de tela. Vamos a cortar desde la punta, desde la mitad, hasta un extremo del cuello y desde ese mismo punto hasta el otro extremo del cuello, como una semidiagonal. Esto que está aquí es el único desperdicio que vamos a tener, el único. Bueno, ahora solo queda coser nuestro costado, que sería una costura simple reforzando en las esquinas y en este otro lateral. Estos son nuestros costados. Y luego sería hacerle dobladillo a todo el borde. Lo sé, lo sé. Háganlo lo más bonito posible. Aquí es donde está el verdadero trabajo de esta pieza y el verdadero valor que tiene. Entonces dedíquenle y háganlo lo más lindo que puedan. Y eso sería todo. Bueno, ya mi túnica está lista, ahora es tu turno. Literalmente un cuadrado. Me encanta. Bueno, espero te haya gustado este tutorial y si la haces, etiqueta, me encantaría ver tu creación. Si tienes preguntas, dudas o comentarios, no dudes en escribirme. Y si quieres ver más videos como este, dale like. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!